Yo quisiera, con la ayuda del Señor, leer en el libro de los Jueces, Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, desde el primer versículo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Versículo número 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón de Dios y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Vamos a leer también en el capítulo número 14. Capítulo número 14, versículo número 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Versículo número 5. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano.
y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vamos a dejarlo hasta aquí en cuanto a la lectura, esperando que el Señor añada bendición a su palabra que ya hemos leído. He estado pensando, hermano, con mucha preocupación en este tiempo que estamos viviendo, en esta porción de la palabra de Dios. Y el Señor ha querido que esta noche tome su palabra para abrir las escrituras en el libro de los jueces. Y me llama altamente la atención porque la nación de Israel vivió por épocas difíciles, épocas que son bien específicas y bien puntualizadas en la palabra de Dios. Una de estas épocas fue el tiempo de los jueces. Cada juez tenía una particularidad singular, especial, pero lo que uno aprecia en cada juez es que Dios lo llamaba para un ministerio. Era tiempo difícil, hermano. Tiempo cuando el pueblo de Dios pasaba por momentos que la Biblia tuvo que, a través del Espíritu, dejarlo marcado para que hoy nosotros entendamos que no somos los únicos que estamos pasando por medio de esta crisis que vive el mundo, la crisis pandémica, la crisis social y la crisis moral, que hoy tenemos reflejada en un todo, en cualquier parte del mundo. Y uno agradece al Señor por habernos dejado su hermosa palabra. Uno encuentra, hermano, que en las escrituras, desde cuando Josué cerró sus ojos allí, después de haber conquistado aquella hermosa tierra prometida, hasta el día en que Samuel, el profeta de Dios, es llamado para el ministerio, uno encuentra en las escrituras que hay 14 jueces. 14 jueces en tiempos totalmente diferentes. Cuando uno encuentra esta realidad, uno se pregunta, ¿y cuál fue el instructivo que Dios dio a aquellos hombres para que pudieran legislar como jueces, para que pudieran impartir justicia y traer bienaventuranza y paz a la nación escogida por Dios? Uno encuentra en la palabra de Dios que a ninguno se le dio un instructivo, a ninguno se le dio unas bases, solo que tenían que ser fiel a Dios y apegarse a las escrituras que tenían como asidero firme para poder llevar a cabo tremenda responsabilidad. Cuando uno encuentra esto ya enfatizado, uno rápidamente se va a ubicar en cada juez. Por eso esta noche he tomado el libro de los jueces, el capítulo 13, para hablar de un hombre en específico, este hombre llamado Sansón. Cuando uno ve la vida de Sansón, hermano, uno dice, aquí está un hombre que pareciera desde el punto de vista rápido, cuando uno lee sin detenerse, un hombre rápido para actuar, un hombre sin precisión en lo que Dios quería, pero uno ve también la mano de Dios detrás de aquel hombre, moviéndolo de una manera invisible, podemos decir, y siliginosa, para que hoy quedara marcada en las escrituras. Y yo voy a comenzar diciendo
que había pasado 40 años. 40 años. 40 años que no son 2 días. 40 años que estaba el pueblo sin juez, que estaba el pueblo sin alguien que pudiera orientarle, que habían dejado la palabra de Dios y estaban como sumidos en un caos, porque a diferencia de las demás naciones, ellos tenían a Dios como su guía y su estandarte, pero habían olvidado ese precepto. Y Dios había permitido en su vida que los filisteos tomaran el control de algunos territorios en Israel. Y era tan dura la cosa en aquel entonces que los israelitas estaban completamente afligidos. Pero una de las primeras cosas que yo quiero empezar a destacar en esta noche es la forma como Dios actúa. Vamos a detallar algunas cosas importantes, impresionantes esta noche. La primera de ellas es cómo Dios trae esperanza nuevamente a Israel. Dios llama a Manoa y lo acerca para tener un encuentro con él. Dios nos llama a los líderes de la nación, nos llama a los hombres fuertes de guerra, Dios nos llama a los ancianos con más años, con más capacidades. Dios llama a un hombre que había considerado fiel y lo llama para entregarle instrucciones. Fíjese lo hermoso que es esto. Muchas veces uno suele pensar, ¿y qué está pasando? ¿Es que acaso el Señor se olvidó de su pueblo? No es así. De una manera siliginosa y silenciosa, esos 40 años, Dios había estado observando la vida de cada israelita y en especial la vida de Manoa y de su esposa. De manera, hermano y hermana, que no lleguemos a pensar en medio de esta crisis que hoy tenemos, una crisis pandémica, una crisis que se puede convertir en un caos social. Tranquilo, tranquila, hermana. Dios está con sus ojos puestos sobre su pueblo. Y Dios llama a Manoa. La primera cosa que yo quiero destacar en esta noche es el instructivo bíblico que le da Dios a este hombre. Fíjese que es una conversación con esta pareja, pero primero llama a la cabeza de la casa, llama a Manoa y le da la buena nueva que iba a él levantar un juez para que pudiera sacar al pueblo de la miseria y del terrible caos que estaba por los filisteos. Pero después llama a la mujer de Manoa. Y esto nos habla de una comunión perfecta. Dios siempre ha querido que la familia, que no sea solamente la cabeza de la casa, el hombre, quien se acerque a Dios, sino que sea en un todo la familia, porque fíjese que Dios le da la buena nueva a Manoa, pero después llama a la mujer de Manoa para darle el instructivo. Y Dios le dice, no vas a beber vino ni sidra, ni vas a comer ninguna cosa inmunda. Y uno dice, ¿y por qué le dice esto? Porque había bases escriturales para que Dios tuviese
sentando un precedente en esta familia, la familia de Manoah. Este precedente uno lo encuentra, querido hermano, cuando uno lee el libro de Números, capítulo 6, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Cuando Dios habla a un creyente, habla con base, para que los creyentes entiendan que Él no está haciendo cosas ni al azar, ni está haciendo cosas por capricho. Él está haciendo cosas que ya están plasmadas en las Escrituras y que tal vez por tener una conmoción social, por tener momentos difíciles, muchos de nosotros perdemos esa visión de escudriñar las Escrituras y buscar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entonces Él le hace el recuento a esta mujer y le dice, no vas a beber ni vino ni sidra. ¿Por qué le dice estas cosas? Porque el vino y la sidra eran ciertamente hermosos frutos como la uva y la sidra, pero una vez que estaban descompuestos, que se llevaban para hacer líquido, como era el vino para beber, esto al ser almacenado se fermentaba. Y esto podía, así en su efecto, lo primero que podía causar era que la persona se embriagara. Y esto a su vez perdía el control y la sendera en sí de lo que debía hacer. Y yo no quiero profundizar en esto, pero quiero hacer un hincapié. El pregonero de justicia llamado Noé, este hombre que tuvo en su mano la posibilidad de ver el mundo antes del diluvio y el mundo después del diluvio, perdió la cordura por haber consumido demasiado vino. ¿Qué le quiere decir Dios a Manoah? La vida del creyente tiene que ser equilibrada. Lo que pasa alrededor no me puede afectar a mí para perder mi equilibrio espiritual ni escritural. Entonces, la primera lección le dice, no beberás ni vino ni sidra. No se lo deja a consideración de ninguno de los dos, ni a Manoah ni a su esposa. No lo deben hacer. Hay cosas que no debemos hacer. Uno encuentra que este mundo está bajo los efectos del maligno y nosotros no debemos ser arrastrados por la corriente de este mundo. No debemos dejarnos arrastrar. Porque hasta los grandes hombres muchas veces han perdido lo que es la cordura. Pero rápidamente, después de esto, ocurre que Dios le da ese tremendo instructivo y le da una clasificación a este niño que iba a nacer. Él le dice, mira, este niño va a ser Nazaret. Nazareo desde su nacimiento. Este niño me lo vas a separar. No va a poder en toda su vida ni tomar ni vino ni sidra, ni va a poder tomar cosas inmundas. Me lo vas a separar. Y usted sabe que el pueblo de Dios es un pueblo separado. Y si cada uno de nosotros quiere tener la fortaleza de Sansón y debería tener el deseo de tener la fuerza espiritual como la tuvo Sansón en la fuerza material, debemos estar separados. Porque lo que en el mundo se vive muchas veces nos afecta a nosotros. Y nosotros no somos quien para decirle
al Señor, eso no me va a afectar a mí. Porque si el Señor dice, sepáramelo, es porque sabe. Es que sabe que ese daño puede llegar no solamente a afectar nuestra vida, sino a afectar nuestros corazones. Pero rápidamente, hermanos, porque la hora avanza, yo quiero ver acá 4 cosas. La primera de ellas es cómo Dios utiliza a un ser angelical para dar la noticia. En tiempos difíciles, Dios envía a su ángel para dar noticias buenas. Y uno se pregunta, ¿y hoy en día existirá eso? Dios no tiene que enviar a su ángel, hermano. Dios lo va a enviar a usted y me va a enviar a mí. Y por todo el mundo y anuncia el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, insta la palabra. Redarguye, exhorta, consuela, ayuda. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo que vivimos, cada uno de nosotros tiene una gran cuota de responsabilidad. No esperemos como el tiempo de los jueces y todo el tiempo que vivió la iglesia primitiva en los días del apóstol Pablo, que Dios tenía que enviar un misionero, un ángel, un emisario para dar instrucciones. Hoy tenemos las escrituras que nos hablan y nos dicen qué debemos hacer. Muchas veces uno encuentra a creyentes, ¿y qué va a pasar ahora? Lea la escritura, hermano. La escritura es un compendio de todo el conocimiento de nuestro Dios y de todo lo que Dios quiere impartir a su pueblo. Cuando uno encuentra en las escrituras una porción para el corazón y una porción para compartir, es una porción que llena el corazón y que puede ayudar a otros, porque es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Dios le había dado el instructivo, ya estaba esta familia al conocimiento de lo que Dios quería. Y fíjese un detalle, nace este joven llamado Sansón, pero los problemas continuaban. A veces uno piensa, bueno, pero es que cuando uno lee detalladamente, entonces cuando nació Sansón todo se acabó. No, los problemas continuaron, pero había una nueva esperanza que se renovaba día a día en ver que Dios había hecho presente su promesa, la promesa que había ofrecido a través de su ángel para la familia de Manoah. Cada uno que sufre persecución en este mundo y encuentra en la palabra de Dios consuelo para el alma, cada uno de nosotros llegamos a pensar, tenemos promesas fieles y verdaderas que muchas de ellas se están cumpliendo en cada una de nuestras vidas y otras que se cumplirán para el tiempo futuro cuando la iglesia y cada uno de los redimidos estemos en gloria. De manera que no es algo solamente para el tiempo que vivimos, para el tiempo que viviremos, sino para el tiempo que estaremos con el Señor en la eternidad. Es un compendio completo que tenemos para poder decirle al alma, oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarte. Hay suficiente escritura
que traen al alma consuelo para poder mirar un poco más allá. Pero una de las cosas que yo quiero destacar rápidamente en la vida de este muchacho llamado Sansón, no sé si usted esté de acuerdo con esto que voy a decir, pero cuando uno comienza leyendo capítulo 14, uno ve que Sansón no sabía cómo hacer las cosas. Él no tenía un conocimiento claro de cómo debía hacer las cosas, pero lo que sí sabía es que Dios iba a estar con él. Si él guardaba la palabra de Dios en la más sana expresión. Y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, porque aún buscando en las escrituras no tenemos claro el horizonte ni la decisión correcta en momentos difíciles. Pero si somos fieles a Dios, si guardamos su palabra, Él nos va a guiar. Y uno encuentra aquí en capítulo 14 que aquel joven descendió Sansón a Timnat. Esto Timnat era considerado, según geográficamente, para aquel entonces, territorio enemigo. Y Sansón, él llegó al territorio enemigo y estando allí vio a una joven. Y fíjese cómo dice la escritura. La escritura dice que lo declaró a su padre y a su madre. Y a él le agradó aquella joven. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde aquel fuerte y considerado invencible Sansón empezó a ver las cosas por la vista? Y uno se pregunta, pero ¿no era que Dios estaba en el asunto? Sí, para hacer lo que debía hacer. Y Sansón debía guardarse y hacer lo que debía hacer. Y uno trae rápidamente a la memoria que hay muchas cosas que entran por los ojos. Cuando Eva vio aquel árbol que estaba en medio del huerto, le había dicho Dios a Adán, decía, de todos los árboles puede comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y cuando uno lee la escritura en el libro del Génesis, uno encuentra en Génesis capítulo 3 y el versículo 16, y vio la mujer que el árbol era bueno. Y todo comenzó por allí, por la vista. Comenzó aquella mujer viendo aquel árbol que era agradable y no había otros árboles agradables y permisibles que esta mujer pudiera tomar, y no habían otras muchas jóvenes doncellas vírgenes que Sansón podía tomar, pero él metió el ojo donde no debía. Y este hombre grande, fuerte, yo soy uno de los que digo que allí comenzó su caída. Hay que tener en cuenta que vemos, porque nuestros ojos son la puerta que llevan todas las cosas al alma. Y es impresionante cómo Dios ayuda a este muchacho para preservar y ayudar a su pueblo. Querido hermana, querido hermano, estamos llenos de imperfecciones, pero Dios va a sacar adelante su obra
con el que le sea fiel. Me llama mucho la atención esa expresión, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero voy a ir terminando porque la hora está casi por finalizar. Algunos detalles, he dicho que quería hablar de 4 cosas. La primera ya la comenté. Voy con la segunda cosa, rápidamente. La segunda cosa que yo puedo apreciar aquí es que el Espíritu de Dios en este muchacho era de manera comitante. Esa palabra comitante era que iba y venía. Cuando este joven ve a aquel león que viene corriendo con furias hacia él, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Uno entiende esto bíblicamente, que el Espíritu de Dios en el tiempo de la dispensación de la ley no estaba de manera permanente, porque el Espíritu de Dios logró estar de manera permanente después que el Señor subió o ascendió a los cielos. Eso lo dice el Evangelio según San Juan. Pero en este caso el Espíritu vino y tomó a aquel joven e hizo cosas espectaculares. ¿Y qué me enseña a mí esto, hermano? Y quiero compartirlo con usted. Que cada vez que un creyente tiene el Espíritu de Dios en su vida, no contristado, sino gobernando su corazón, y esto está de manera sincera y abierta, está como una ventana, como una escalera, que como aquella gran escalera, comparándola así, que vio Jacob, que empezaba desde los cielos y llegaba hasta la tierra, en señal de una estricta comunión. Se puede ver en la vida de cada uno de los creyentes, sea mujer o sea hombre, la voluntad de Dios, el poder de Dios, para hacer cosas impresionantes que nunca antes se había podido ver. Y uno va a entender que no es el creyente, es el poder de Dios en el creyente. No era Sansón, no era la fuerza física, no era la capacidad de Sansón de maniobrar con aquel león, de querer poder, como un hombre diestro de caza, diestro de guerra, poder tomar al león y poder tener sobre él el dominio absoluto. Era el Espíritu de Dios. Si el creyente quiere tener el poder para dominar aún a Satanás, tiene que tener libertad en el Espíritu de Dios en su corazón. Fíjese, yo voy a tomar una frase del apóstol Pablo. El Espíritu me ha dicho que me esperan muchas persecuciones. El Espíritu me ha dicho, como que si le hablara al oído, como que si le guiara en el camino. Aquí está un joven simple. La Biblia nos dice que Sansón tenía grandes músculos, que tenía gran tamaño, que era como Goliat. No había ningún atributo físico extraordinario. Era solo el Espíritu de Dios. Cuando posaba sobre aquel hombre, este hombre, su fuerza se triplicaba y tomaba el control sobre el enemigo. La otra cosa, aquí está este hombre que logra sujetar aquel tremendo león.
pero no logra sujetar su lengua para poder mantener en secreto lo que Dios le había dado para salvaguardar su integridad y su temor hacia Dios. Él reveló, no era el cabello era algo simbólico, pero que tenía que obedecer. A veces nosotros, cuando hablamos de más, cuando se nos van palabras más, palabras menos, queda comprometido la palabra que empeñamos. Y Sansón, por haber hablado de más, fíjate cómo termina su carrera. Pero voy a terminar con la cuarta cosa. ¿Qué decían del Nazareno? El Nazareno no podía tocar cosa inmunda, porque estaba escrito que él debía guardarse puro. Hermano joven, hermano de mi edad, hermano de edad mucha más que yo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, guárdate puro. Hermana joven, hermana de más edad, hermana de mucha edad, para todos, el apóstol nos dice, guardémonos puros. Cuando el alfarero toma el vaso, no ve la calidad del vaso, sino la limpieza de ese vaso. Tú puedes tomar un vaso de oro, pero si está sucio, no vas a echar agua para beber de ese vaso porque está sucio. Dios le está diciendo a Sansón, guárdate puro para yo poderte usar. Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida y en la mía, pero va a depender de cómo estoy en mi comunión con Él y cómo está mi vida delante de Él. Guárdate puro, le dijo el apóstol Pablo a su consiervo Timoteo. ¿Qué pasó en los últimos días de Sansón? Uno lo encuentra sin ojos. ¿Cómo comenzó su carrera Sansón? ¿Por dónde empezó su debilidad? Por los ojos. ¿Dónde termina Sansón? Amarrado a los pilares de aquel templo de los filisteos. ¿Y qué permite Dios más doloroso en la vida de Sansón? La pérdida de los ojos. Y aquí está Sansón ciego, pero con una visión totalmente diferente a la que tenía cuando podía ver con los ojos físicos. Sansón estaba amarrado a las dos grandes pilares de aquel templo pagano, pero con una visión más clara. Yo voy a hacer lo que siempre tuve que hacer, legislar y juzgar y salvaguardar a mi pueblo. Nunca podemos perder la visión de lo que Dios quiere para usted y de lo que Dios quiere para mí. Si no tenemos ojos claros, espirituales, no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Ojalá pues el Señor nos ayude a seguir adelante, confiando en Él, siguiéndole a Él, para que seamos los grandes, no los grandes para quedar henchidos y poder decir yo soy grande, sino poder decir como el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de todos los discípulos
y de todos los apóstoles que son mencionados en las Escrituras. Ojalá el Señor nos ayude. Voy a terminar diciendo con una última frase que me ha llamado altamente la atención de esta escritura que hemos considerado hoy. Y aparece en el versículo número 14. Entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Yo lo voy a comparar cuando a cada uno de nosotros puede contemplar a su Señor en medio de tiempos agudos, en medio de tiempos difíciles, y puede decir, en medio de toda esta pandemia que parece que devora el mundo, Dios tiene comida para mí. Y en medio de esto que es más fuerte que yo, Dios tiene dulzura para mí y para usted, querido hermano, querida hermana. Que el Señor nos ayude y Él prospere su santa y bendita palabra.